Mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a dar lectura a nuestro salmo en esta mañana. Salmo 152. ¿Cuál nos toca? 26. Salmo número 25. Vamos a leer los primeros 6 versículos, lo leemos de manera antifonal. Dice la palabra del Señor: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Amén. Vamos a hablar con el Señor. Usted está preguntando algo, o pidiéndole al Señor algo, o tiene que tomar una decisión de algo. Dígale: Señor, por favor, hábleme por la palabra en esta mañana, que necesito escuchar su voz. Padre, aquí estamos, tus hijos, Señor, estamos necesitados de escuchar esa palabra de aliento, de confianza, de consuelo, Señor, porque hay decisiones que queremos tomar, pero sabemos que todo está en las manos tuyas, Señor. El corazón del Rey está en las manos del Señor y lo inclina a lo que Él quiere, como los repartimientos de las aguas. Señor bendito, háblanos por tu palabra y permítenos también en el transcurso de esta semana poder compartir esta palabra con la persona que se acerque a nosotros a pedir consejo. Muchas gracias, mi Dios, te doy. En Cristo Jesús, Señor nuestro, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu en medio. Gracias, Señor. Amén. Vamos a comenzar nuestra lectura. El Salmo 25 lo escribió el rey David, básicamente con 2 peticiones. Por un lado, peticiones espirituales, y por otro, que es de la mitad para adelante, peticiones materiales. Él, siendo rey de todo el pueblo hebreo, está dependiendo de las decisiones que va a tomar, por eso hace sus peticiones al Señor. Este es uno de los 9 salmos que vienen con el acróstico. Ustedes ya hicieron el estudio, ¿recuerdan? ¿Con qué salmo lo hicieron? El Salmo 119, que viene con el alfabeto, el alefato, el alfabeto hebreo. Este es uno de los 9 salmos acrósticos, lo que significa que está compuesto a propósito usando el alfabeto hebreo en orden. El Salmo número 9, el Salmo 10, el Salmo 25, el Salmo 34 y el Salmo 37 tienen este acróstico. Se empleaba en una cultura antigua los acrósticos, cuya gente no tenía acceso regular a los pergaminos o libros, y por lo tanto dependía de la memorización del texto, cosa que nosotros hoy en día no hacemos, pero debemos memorizar los textos. Es un excelente ejemplo de cómo incorporar la palabra de Dios a nuestra vida de oración, lo que la Escritura llama meditar en la palabra. Si usted analiza los 3 primeros versículos, ya tenemos un problema gravísimo, porque David nos está diciendo: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Ya vamos a analizar esto. Dios mío, en ti confío. Pero ahora viene la otra parte. Si confía, porque piensa que va a ser avergonzado. Dice: no se alegren de mí mis enemigos. Ya comienza el conflicto con el Salmo. Y luego viene otra vez: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y comienza el Salmo en una contradicción. Les decía que el Salmo está escrito con el alfabeto
hebreo, ustedes lo saben, el alfabeto comenzó con figuras para poder memorizar y así entenderlo. Eso ya lo vimos nosotros. Amén. Entonces no hay necesidad de detenernos ni nada. Sino que quise traer la figurita. Que me dijeron, hermano, con figuritas se entiende uno mejor. Entonces vamos a mirar la primera letra, Aleph, Bet. Y aquí viene la palabra casa, Aleph, que significa fuerza, Gimel, Dalet, y así, como el alfabeto griego. Pues a veces es bueno aprenderlo, ¿no? Que es alfa, beta, delta, epsilon, y así todo eso usted ya se lo sabe. Vamos a seguir aquí en nuestro estudio. El versículo 1 al 3 dice, levanto mi alma. Y aquí tenemos a un hombre, al dulce cantor de Israel, a quien el Señor dijo que David tenía, o mejor, que David era conforme al corazón de Dios. Y es lo que vamos a analizar esta mañana. Nuestro corazón debe estar sintonizado a lo que el Señor quiere. Y vuelvo otra vez. Dios mío, en ti confío. Confía en el Señor. No sea yo avergonzado. Son estados de ánimo que vamos a ir mirando. Levanto mi alma es una forma hebrea de expresar una adoración completa y sincera a Dios. El versículo 1 dice, a ti, oh Señor, levantaré mi alma, la entregaré, la subiré como un incienso. Es una entrega completa, es un holocausto. ¿Recuerdan Romanos 12:1? Hermanos, no. Que presentéis. Pero ¿cómo dice el texto? Os ruego que presentéis vuestro cuerpo En sacrificio. Es lo mismo que le está diciendo acá. El salmista, junto con el apóstol Pablo, nos recomiendan que cuando vayamos al Señor nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Siempre una entrega absoluta, una entrega total. Hay un libro de Murray que habla de eso. Entrega total, entrega absoluta al Señor. Si nosotros no hacemos esto, estamos con un desperfecto en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre hemos dicho que usted debe dedicarse a lo que está haciendo. ¿Está trabajando? Hay personas que trabajan en empresas y les da por orar a la hora del trabajo. Fuera del lugar. En la iglesia se ora. En la iglesia se canta. Y en el trabajo se trabaja. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su sitio. Sí, obvio que usted puede estar orando sin cesar, meditando en la palabra del Señor, pero es que hay gente que quiere hacer las cosas como no son. Si vamos a recoger la ofrenda, los hermanos se vuelven espirituales, cierran los ojos. No está el momento de recoger la ofrenda. Si estamos adorando al Señor cantando, el hermano quiere orar. Y si vamos a orar, el hermano quiere cantar, o la hermana. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, porque todo hay que hacerlo con orden. El versículo 2, Dios mío, en ti confío, es donde comienza esa introducción espiritual. No sea yo avergonzado. ¿De quién? No se alegren de mí mis enemigos. Pero no necesariamente está hablando de enemigos físicos. Por eso les dije que son espirituales lo que estamos entrando a ver. Ya ahorita miramos lo otro. Esta es una introducción espiritual, los enemigos de nuestro pensamiento fluctuante. Dios mío, no sea yo avergonzado, pero en ti confío. O confía o no confía. Y eso nos pasa a todos. Nuestro razonamiento nos traiciona. Sí, yo ya le oré al Señor, pero... Y el pero está hablando de que usted no confía en el Señor. Es muy difícil. No, yo confío en el Señor de que me va a sanar. ¿Y por qué no la sanó? Ah, no sé. Es la misma lucha, la lucha que tenemos nosotros. Les decía, esta es una introducción espiritual. Los enemigos de nuestro pensamiento fluctuante. Hoy sí, mañana no. ¿Sabía que usted
confía mucho en usted mismo y que nosotros, el 95%, no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. Usted confía en su fuerza para trabajar, pero usted no confía en Dios para su sustento. Se vale todavía de sus propias fuerzas. Imagínense ustedes en el ministerio, donde el Señor le dice, depende solo de mí. ¿Qué va a hacer si usted se vale por sus fuerzas? Escuchaba un pastor de España y él decía, yo comenzamos la obra, trabajé 3 años en mi trabajo, soy un hombre que puedo trabajar, me desarrollo bien, soy un hombre de negocios, siempre llevé la vida así y en un momento nunca le pedí nada a la iglesia, decía el pastor y me puso a pensar, dijo, porque quise ser como el apóstol Pablo, no ser gravoso, pero un día el Señor me postró y me dijo, no hay fuerza, ahora depende de la iglesia. Y dijo él, para mí fue tan difícil estar dependiendo de los demás cuando yo tengo mi fuerza. Por eso les digo que es muy difícil depender de Dios cuando tenemos fuerza. Porque usted sabe hacer, usted esto, usted lo otro, como decían por ahí, ¿para qué le pedimos a Dios si todavía podemos hacerlo? Depender de Dios es una lucha impresionante y David, que es el rey de Israel, está en este conflicto. Dice, hay dinero, hay una cantidad de cosas, pero necesito, Señor, que me ayudes, porque solo no puedo. Les decía, del pensamiento fluctuante en el momento de esperar una respuesta. Cuando estamos esperando, a nosotros nos encanta el testimonio de lo que algo sucedió. Pero no nos gusta entrar a la sala de espera de Dios. No nos gusta. ¿A quién le gusta? Usted sabe lo que es una sala de espera, ¿no? Eso se debería llamar sala de impaciencia. Eso no es sala de espera. Ahí se impacienta uno esperando. El Yeser Hará, ya hemos hablado de eso, ¿no? La inclinación. Muchos culpan al enemigo, el enemigo de nuestras almas, el demonio, diablos, lo que usted quiera. Pero siempre hemos dicho la inclinación al mal. Esa inclinación que nos vendió el pecado. Esa inclinación que no nos deja verdaderamente transitar por los senderos del Señor con toda tranquilidad. En el momento de esperar una respuesta, el Yeser Hará, la inclinación al mal, puede llevarnos a tomar decisiones negativas. ¿Qué es el Yeser Hará? Esa lucha que usted tiene dentro, donde usted mismo se habla, donde usted dice, sí, esto es así, pero sí está de acuerdo con el Señor. Y usted tiene la variedad de pensamientos. Ahí es donde nacen las tentaciones. La tentación nace en usted mismo. Porque por un lado piensa que sí, pero por el otro, no. Esa es la inclinación al mal. Siempre les he dicho, dejen de estar culpando al diablo, a Satanás, de todo lo que le sucede a usted. Porque es usted el que toma malas decisiones. Es usted el que se deja llevar por sus pasiones. Es usted. Es usted. Nadie lo obliga a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. Así de sencillo es. Les decía, esa inclinación al mal puede llevarnos a tomar decisiones negativas, de las cuales podemos salir, como dice aquí el salmista, avergonzados. En el nombre del Señor vamos a hacer esto. En el nombre del Señor, el amuleto. No permiso al Señor. Una cosa es decir, en el nombre de yo hago algo, a preguntarle al Señor si lo debo hacer. Por eso es que a veces salimos avergonzados, sea en un negocio, sea en cualquier cosa que usted no quiera mirar, en la toma de una decisión. Por eso él dice, no sea yo avergonzado. Bien puede David salir a la guerra y matar a la gente, lo sabe hacer. Bien puede David subyugar el pueblo, bien lo puede hacer. Pero Señor, muéstrame tu camino y enséñame. Muéstrame y enséñame. El hombre, conforme
al corazón de Dios. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana, ¿no? Y lo estamos aprendiendo. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Casi siempre la vergüenza a que otros se burlen. ¿Quién no tiene vergüenza de eso? El mismo Señor Jesús lo dijo. Si tú te pones a construir 3 pisos en tu casa, pero no te sientas primero y miras si te alcanza, después que quedes en la mitad, pasará la gente y se reirá de ti. Y tú vas a quedar en vergüenza. Siempre tememos a la vergüenza. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. ¿Ve la lucha? Y yo quiero que su merced mire la lucha interna en el corazón de David, porque es una lucha interna. Señor, si tú no me contestas, voy a quedar avergonzado. Pero no pueden quedar avergonzados los que confían en ti. Si es que no se para y hace su oración de fe y... No, él tiene una lucha como las que tiene usted, como las que tengo yo. Por eso preguntamos, ¿está bien dar este paso, Señor, o no lo doy? No es en el nombre del Señor lo hago. Es preguntándole. Usted sabe que el nombre del Señor es un amuleto. El pueblo de Israel cogía el arca y se iba a la guerra. Y muchas veces en desobediencia. No es tomar el arca, es preguntarle al Señor del arca. ¿Salimos a la guerra o no salimos a la guerra? ¿Hacemos este movimiento o no lo hacemos? Su merced que sabe lo que el mañana me espera, dígame si hago eso o no hago eso. Lo hemos estado hablando aquí. Vamos a salir a algún lugar a una bodega grande, ¿cierto? Pero viene, me siento junto con David. No puedo quedar avergonzado. La iglesia no puede quedar avergonzada. Es lo que David está diciendo. Israel no puede quedar avergonzado. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. El esperar en Dios no es solo sentarse sin hacer nada, sino usar el tiempo para adorar, orar y meditar en la palabra de Dios mientras esperamos. ¿He esperado en ti? Cada día y cada noche, lo estamos cantando ahorita, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. Enséñame a esperar en ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos esperando una respuesta? Orar. Pedirle al Señor claridad. Muchas voces vienen, muchas. La principal, la de su pecado y su orgullo. Pero deje que la voz de Dios le hable. El esperar conlleva el significado de una actitud de esperanza. Estoy esperando algo. Es una expectativa. Es confianza. Esperar es confianza a que el Señor diga, listo. O vaya, no vaya. Eso le va a traer problemas. No es que esta persona es tan chévere y no tan... Quieto, quieta. Espere. A todos nos ha pasado, a todos nos ha sucedido. Que sean avergonzados, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, los que actúan traicioneramente sin causa. Estos son los que están en el extremo opuesto de los que confían en Dios. A ver, se lo coloco así. En la iglesia. Eso, siga orando y no trabaje. ¿Ha oído esas expresiones? Y viene la otra. A Dios rogando y con el mazo dando. Son expresiones que yo tengo que analizarlas si están bien a la luz de la Escritura. Si están bien para mi propia vida. Yo tengo que analizar. Les dije que esperar en el Señor lleva un actuar. Y el actuar es con oración. Y el Señor dice, llama y se os abrirá. Y es en el camino donde usted comienza a ver cómo se despeja todo. Yo pienso que mi tiempo es hoy. Ya. Y el Señor dice, no es más tarde. Pero como el más tarde de mi Señor puede ser a las 3 de la tarde, comienzo con mi desespero ya. No entiendo por qué me viene un problema, no entiendo por qué me viene un dolor, no entiendo por qué me viene una circunstancia, no entiendo nada. ¿Por qué no entiendo nada?
Parece ser que todo me viene por asalto, como si Dios no estuviese conmigo ni contigo. Las cosas no llegan por asalto. Las cosas llegan para que las entendamos, aprendamos y vayamos hacia adelante. Estos son los que están en el extremo opuesto de los que confían en Dios. Y son del mismo pueblo, llevando a los demás a una frialdad y a unos y a los otros. ¿Qué podemos esperar de él? Escuche esa frase. ¿Qué podemos esperar de ella? ¡Qué veneno! Hay gente que cuando abre la boca son como los dragones. Solo veneno, incinerarlo todo. Y no hay personas más perfectas que aquellos que abrieron la boca. ¿Cómo podemos nosotros decir que nadie tiene esperanza en este lugar? Pero es que lleva 20 años en lo mismo y yo llevo 30 en lo mismo. Él aunque sea lleva 20. Yo llevo 30 y él me sigue teniendo paciencia y me sigue amando. Y me soporta quien yo soy, que soy una persona insoportable. ¿Estamos entendiendo? Cuidado cuando abrimos la boca. Cuidado. Dice la Escritura que debemos tener lengua como pluma de escribiente. ¿Ha visto en la época antigua cuando escribían con la pluma y eso se veía hermoso? Así tienen que ser nuestras palabras. ¿Todos aquí tenemos esperanza? Sí. ¿Tenemos debilidades? Sí. Muchas son las aflicciones del justo. Amén, amén. De todas ellas le librará el Señor. Me gusta muchísimo esta imagen. Siempre se las he regalado. Usted sabe que es un tatuaje, ¿no? Detrás del oído de una persona. Ese es el enemigo. El enemigo es usted mismo. El enemigo soy yo mismo cuando no escucho al Señor. Cuando ando pensando. Mi mente vuela mucho. ¿Se ha dado cuenta que usted se extravía a diario? Y como nos extraviamos, por eso es que el salmista dice, muéstrame tus caminos. ¿Recuerdan lo que hablamos en la clase pasada en las sendas? Todos en grupo no contesten. Bueno, al unísono. La senda es un círculo, donde usted comienza a caminar y comienza a perderse porque no ve en línea recta. Esa es la senda, un surco, un círculo. Recuerde, su propio enemigo es usted mismo. Yo mismo soy mi propio enemigo. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Muéstrame, y usted va a ver de aquí en adelante caminos, sendas, encamíname, y ve solo el camino, no ve otra cosa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. No es un camino, son tus caminos. Y enséñame tus sendas. Quiero ser enseñado cuando todo comienza a cambiar y yo no tengo la perspectiva. Fue la clase pasada. ¿Lo recuerdan? En la clase pasada hablábamos de eso. El término hebreo para caminos transmite la idea de un camino muy transitado, como el camino de la vida, debido a que se camina constantemente por él, por donde caminan todos. Porque aunque el camino del Señor es uno, tiene muchos caminitos que van a volver a caer. ¿Recordad esa frase de que todos los caminos conducen a Roma? La mano dijo, no es a Huila, es a Roma. O al Tolima, o yo no sé cómo era que decía el dicho. Escúcheme, en un camino transitado, el camino de la vida tiene muchos senderos. Está el camino de la justicia, el camino de la rectitud, el camino del amor, el camino del desaliento. Cuando usted tiene una persona que quiere y esa persona lo hace sufrir, usted le dicen, lo llevan por el camino del desaliento, por el camino del dolor. A eso es lo que se está refiriendo aquí.
Dame discernimiento en los caminos de la vida para entender por qué son trazados en nuestra vida. ¿Por qué, Señor, me metiste en este problema? Aunque no fuiste tú, fui yo, pero ahora hazme entender el por qué. Porque me siento avergonzado, porque me siento triste, porque bajo la cabeza como si tú no estuvieses conmigo. ¿Por qué? Enséñame tus caminos. Ayúdame en el círculo de la senda que nos van a llevar a ciertas situaciones, pero que se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pedro dice: hermanos, no penséis dentro de vosotros decir esto, que las tentaciones que tú estás viviendo solo las vives tú. No, muchos hermanos en diferentes partes del mundo las están viviendo. ¿Quién no ha entrado por el desaliento? ¿Quién no ha entrado por el dolor? ¿Quién no ha entrado por la frialdad? Y son los caminos del Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame esas sendas. Enséñame a vivir confiado. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Recuerden que todos los caminos por donde el Señor nos lleva, no, es que el Señor nos lleva por un camino recto y es de bendición, varón, su merced se equivocó. Estuvimos estudiando Deuteronomio, donde el Señor dice: y te hice pasar por un desierto terrible, caluroso, con serpientes ardientes, con escorpiones. Te hice pasar hambre, necesidades, sed. También te di comida. Amén. Eso es lo que enseña el Señor en la Escritura. ¿Me haces un favor? ¿Me regalas un pedacito de papel higiénico? Gracias. El Señor nos pasa por diferentes circunstancias. El Señor nos pasa por diferentes problemas para formarnos. El primer ejemplo, el varón de Dolores. Si el Señor no sufrió, o si sufrió, y no había necesidad de que sufriera. Dice: dame discernimiento. Y quiero que pensemos en eso. Dame discernimiento. Gracias. ¿Qué es el discernimiento? Entender a la persona por qué está pasando por esas circunstancias. Y no amargarse. No amargarse. Esa persona el día de mañana se parará y dirá: hermanos, ¿recuerdan esta situación en mi vida? Sí. Tengan cuidado, porque yo pasé por esa senda y no pregunté, y me extravié. Y al extraviarme, me avergoncé, sufrí y miré mal al autor de la vida, porque tendí a culparlo a él de mi desatino. Pero ya aprendió que no puedo dar un paso. Desde que yo le entregué la vida al Señor, no puedo dar un paso en falso porque pierdo. Soy como prevenido, soy como precavido. Como para los negocios. Yo no invierto 1 millón para ganarme 10,000. Yo prefiero invertir 10,000 para ganarme 100. Tampoco 1 millón. Sí aprende uno en la vida a no moverse tan rápido. Los hermanos, camine a una bodega de 5 millones. Uy, qué bendición. No, calmado. Pregúntenle al Señor si es. Porque no depende de eso. No depende del que quiere, ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí nuestro salmo lo va a decir: tranquilos, todos hemos fallado. Todos hemos tenido problemas en nuestra propia vida. ¿Pero debido a qué? A no decirle al Señor: muéstrame tus caminos. Porque yo la vi fácil. Sencillo, esto es así, ya la cuadré. No, qué peligros hay en el camino que no estoy viendo. Por eso tengo que preguntar: encamíname en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y enséñame. Hay gente que tiene el camino pero que no se deja enseñar.
Hay gente que no se deja enseñar. No, yo soy cristiano, ya me la sé. No, 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 no. No la sabemos. No la sabemos. Creemos saberla. Encamíname y enséñame. ¿Y por qué me vas a enseñar? Porque tú eres mi Dios. Y yo soy su criatura. Yo soy su criatura y su merced me creó a mí. Entonces, perdóneme, Señor, pero su obligación es encaminarme, porque usted es mi Dios. No es opcional. No es opcional. No es si Dios quiere, porque Dios nunca abandona a sus criaturas. Y lo digo con respeto delante de mi Señor. Él prometió cuidarnos, Él prometió ayudarnos. Y Él prometió pasarnos por donde nos tiene que pasar. Por eso sabemos que aunque pasemos por valles y dificultades, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es Señor, yo criatura. Él se comprometió conmigo y Él tiene la obligación de lo que Él dijo, porque yo no puedo. Suena duro, ¿no? ¿Quién va a obligar a Dios? Él mismo se obliga. Amén. O dígame, ¿quién de ustedes dejará un hijo botado? Ah, no, es que este bebé llora mucho, eso démoslo por ahí. No. Vamos, salió chillón. ¿Quién? Y aunque el texto dice, desamparará la mujer al hijo que dio a luz, si hay muchas desmadradas. Con todo yo te recogeré, dice el Señor. Es importante entender lo que Dios nos está diciendo, porque usted no tiene pierde. Aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. O sea, qué compromiso tan extraordinario el que el Señor ha establecido con nosotros. Por eso más adelante en nuestro texto va a hablar del pacto, porque Él lo prometió. Sigamos. Pedir discernimiento en los caminos de la vida para entender por qué son trazados en nuestra vida. Ayúdame en el círculo de la senda donde yo no puedo ver con claridad, Señor. ¿A dónde nos vas a llevar en estas situaciones? Y lo que sí sé es que se cumplirá el propósito en mi vida. Versículo 5 dice de manera diferente. El versículo 4 habla de los caminos de la vida. Y el versículo 5 habla del camino del Señor. Una cosa muy diferente es que usted conozca los caminos de la vida y otra cosa que conozca el camino del Señor. Esos son dos asuntos diferentes. Se necesita el discernimiento para encaminar las personas en el camino del Señor. Hay gente que tiene conocimiento bíblico, pero que no conocen al Señor. Eso es un asunto totalmente diferente. Usted puede saber de Él, pero no tener comunión con Él. Eso es un asunto totalmente diferente, hay que tener cuidado. Les decía que el versículo 5 dice diferente: guíame en tu camino de verdad. Esa es la sabiduría en el camino y comunión con Dios. Trasciende cualquier regla intelectual y racional que nosotros podamos tener en nuestro corazón. No se puede percibir el camino y la verdad por medios racionales, porque es un camino de fe. Es un camino de fe. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Sigue su oración y su batalla. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. ¿Por qué dices esto, David? ¿Por qué le estás diciendo esto al Señor? Porque es que le voy a tocar un punto a mi Señor que es mi pecado. Le voy a decir a mi Señor que por favor no me mire en mi bajeza, que por favor me mire desde su misericordia. Acuérdate, oh, de tus piedades y de tus misericordias, Señor, porque son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Esto es una oración legítima y clara, porque a nosotros, siempre escuché una frase de una hermanita que decía: vaca vieja se le olvidó que cuando fue ternera.
Se nos olvidó lo que habíamos hecho de jóvenes. Se nos olvidó. Y ya pensamos que tenemos tal posición, pero ¿de dónde? El salmista nos está recordando eso. Para entrar a una relación con el Señor, le dice el Señor, fíjese cómo es su merced es tan bueno, tan lleno de piedad, tan misericordioso, que yo estoy aquí en una lucha en mi mente y en mi corazón, pero yo sé que es debido a los pecados que traigo desde mi juventud. Muchos dicen que él se estaba acordando de su adulterio con Betsabé, o de ciertas circunstancias que tuvo en su vida. El pecado con Betsabé lo estudiaremos en el 51. Pero siempre, nosotros cuando comenzamos la vida, bueno, aquí hay todavía gente joven que puede tener mucho cuidado y decirle, Señor, enséñame tus caminos, enséñame. Pero los que nos metimos en el pecado jóvenes, sabemos que arrastramos un lastre. Y hay cierto pecado que no hemos podido soltar. Y ahí andamos prendidos. Y no nos hemos podido soltar. Lo tapamos, lo disimulamos. Si hay alguno que ya abandonó eso, bendito mi Señor. Pero hay nosotros que cargamos eso. Yo soy uno de los hombres que me cuesta mucho confiar en el Señor. En mi intelecto, yo tengo que ir a la palabra y recordar eso. Recordar que Él mismo se comprometió conmigo. Y si no, no habría ministerio, no habría predicación, no habría nada. Se lo está hablando el rey David. Lo está diciendo. En su oración apela a la bondad divina y no a sus propios méritos. Y aunque más adelante va a hablar de eso. La bondad de Dios. Esta es otra figura que les traía. Para entender cómo nuestro pensamiento nos conduce por diferentes caminos. Por diferentes caminos. Y me gustó la imagen porque habla de religión, habla de creencias. Y es importante entender el caminar con el Señor. Enséñame, enséñame. Pero vamos a la oración. Señor, ayúdame a que las cosas malas de mi juventud no me sigan. Porque hasta el día de hoy las estoy sintiendo y por eso es que no puedo tener comunión contigo, no puedo hablar contigo por eso es que me falta la confianza, por eso es que me falla la confianza, por eso no puedo confiar plenamente en ti, porque la maldad de mi corazón me está diciendo que yo puedo hacer otras cosas. Es una lucha, ¿no? Quisiera abrirle la ventana para que les entrara aire, pero se nos filtra el sonido de la calle. Más bien, si quieres, habla esa para que nos entre airecito. Gracias. Pedimos perdón a los hermanos que nos van a ver en YouTube, pero el calor es... Señor, que sea nuestra oración. Ayúdame a que las cosas malas de mi juventud no me sigan hasta el día de hoy. Sosténme, ayúdame. Señor, no me mires desde mi mal. Recuérdame según tu bondad. Qué expresión tan hermosa. A mí me fascinó cuando yo leía ahí el Salmo y él, qué manera tan armoniosa de entrar a decirle al Señor eso. Va a hablar de su pecado y va a hablar de su mal en su propia vida. Pero le dice, Señor, no me mires. Por eso decimos que el Padre no nos mira desde nuestro pecado, nos mira a través de el Señor Jesús. A través de la sangre, a través del sacrificio. Y es bueno entenderlo, recordarlo, no creernos que somos muy rectos, que merecemos muchas cosas. No, desde un plano de humildad decirle al Señor, hay pecados que nos siguen desde muy temprana edad. Y dice que por amor, acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará el camino a los pecadores. Por amor de tu bondad. Es el amor inquebrantable del Señor. El amor inquebrantable del Señor. El amor inquebrantable. ¿Logramos entender eso? ¿O no?
Si nosotros rompemos relaciones, nosotros tenemos amores quebrantables, pero un amor inquebrantable podría ejemplificarlo como el amor de un padre hacia sus hijos o de una madre hacia su bebé. Hablo de las mujeres que aman a sus hijos, que no se quiere desprender, que si hay que correr con el bebé al médico, a la clínica, trasnochar, dar el tetero. La Biblia dice que el amor de madres es muy bonito, pero que el amor de un padre hacia sus hijos es inquebrantable. Es inquebrantable. Es tremendo. La Biblia no crea detrimento en la mujer, no. Sino antes le crea una mayor responsabilidad al hombre. Por eso el Señor dice, desamparará a la mujer. Y Él como padre dice, yo lo recogeré. Y es lo que le enseña a los padres, a los que verdaderamente han entendido su labor como padre. Es muy importante esto. El amor inquebrantable del Señor cubrirá el pecado de manera tan completa que solo lo voy a recordar yo. Él ya no le acuerda. Él no recuerda, perdónenme la expresión, no, Él no se acuerda de mis pecados. Pero debido a mi lucha, mi desvarío, en mis emociones, le decimos, Señor, no te acuerdes de mis pecados, ni de los pecados de mi juventud. Escúcheme en esto, todo lo que Dios enseñe comenzará inevitablemente con un examen del estado espiritual en que nos encontramos. ¿Sufre con su esposo? ¿Sufre con su esposa? ¿Sufre con sus hijos? El Señor está permitiendo esa situación para que usted mire dónde es que tiene el corazón. ¿Dónde lo tiene? ¿En el Señor para entrar en la lucha? ¿O en sus fuerzas? Hay personas que creen que pueden mantener un hogar con sexualidad. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Eso es como la mujer que piensa que puede amarrar a un hombre con un hijo. Siempre lo he dicho, le puede amargar la vida. Sí, porque ya la cuotica alimenticia, eso es... Sí, eso es otro cantar. Pero hay veces pensamos cosas y las personas se esfuerzan como si no existiese. Por eso el Señor nos enseña el diálogo, la comunicación que está sucediendo. Y traemos esas mañitas. ¿De dónde traemos esas mañas? ¿De dónde? Conocí una persona que tuvo intimidad con un hombre y tuvo un hijo. Y para referirse al papá de su hijo decía el donante. Imagínense. No, imagínense, de verdad. El donante. Sí, es risible, ¿no? Es risible. Pero imagínense dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, por dónde estamos caminando. Es importante que entendamos. Todo lo que Dios enseñe comenzará inevitablemente con un estado espiritual para que nos veamos dónde estamos. Yo puedo creer que estoy muy bien y que yo oro y que yo canto y que alabo al Señor y voy a la iglesia. Y por ahí vez en cuando doy una ofrenda, pero yo estoy bien. Y el Señor dice, venga por acá. Pasa el tablero. ¿Por qué llora? ¿No se sentía tan fuerte? Más bien diga al débil, fuerte soy, pero en el Señor. Qué bueno es cuando nos pasan por estos exámenes. David está en un examen hoy. Y todos estamos en el examen con el rey David. Y dice, tengo un desvarío en mi mente, Señor, debe ser a causa de las cosas que yo he hecho. Mi mente me dice que mi fuerza me ayuda, pero hay algo dentro de mí que me dice que no es mi fuerza, Señor. Eres tú el que me tienes que ayudar. Encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Estamos entendiendo, no? Quisiera quitarle la fuerza en esta mañana a todos ustedes, pero no puedo. Eso lo hace el Espíritu del Señor. Pero ya no se apoya en su propia prudencia.
no se apoye en su razonamiento, apóyese en la palabra del Señor. Sin un compromiso con la obra de la cruz, nunca se podrá ir lejos. Sin un compromiso con lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué se nos olvida que ustedes son hijos? ¿Por qué? ¿Y por qué quiere salir corriendo de la casa de papá creyéndose usted ya grande? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Mejor es pedirle permiso a papá, ¿no? Padre, quiero salir a tal lado. Yo disfruté de un buen padrastro. Mi padrastro, cuando tenía a mi novia, él me decía, ¿y usted no tiene ni para invitarle una gaseosa? Tome. Pero porque yo contaba que era lo que iba a hacer. Tome. Pero nosotros queremos salir corriendo como si Dios no existiese, como si Dios fuera parte de una religión, como si Dios fuera parte de mi imaginación. ¿De dónde? Dios es real y nos va a frenar nuestra locura. Nos la frena, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dice la Escritura que tan lejos como está el oriente del occidente, le ha hecho alejar las transgresiones de nosotros. Ve la imagen, los pecados de nuestra juventud. Yo les digo a los muchachos, mire, toda relación que comenzamos mal, va a terminar mal. ¿Y por qué lo digo? Porque ya lo viví. Y ese es el camino de la vida. Todo lo que comienza mal, termina mal. No piense que a usted es la única persona que le va a resultar bien. No piense eso. No penséis decir dentro de vosotros. Esa frase del Señor sí que me golpea a mí. No penséis decir dentro de vosotros. No piense, pregunte. Porque ¿cuánto no pensamos nosotros? Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Y ya comienza a esa lucha interna que viene llevando. Si tuviese enemigos afuera, dice, no, Señor, pero mis enemigos también tienen la oportunidad de ser salvos. Ellos también tienen la oportunidad. Yo no voy a pedir porque los destruyas. Te voy a pedir por ellos. El camino para los pecadores es lo que nos ha tocado a nosotros. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Hay tanta profundidad en estos textos. Alguien dijo, de aquí no se puede sacar enseñanzas doctrinales. ¿Quién dijo que no? David es uno que cree en la soberanía de Dios. David sabe que Dios es el que gobierna. Es más, está diciendo, Señor, usted le enseñará el camino a los pecadores. Les puse aquí un ejemplo. Es como la ciudad de refugio. Los que verdaderamente entienden conocerán el camino para refugiarse allí. Dios indica a los pecadores el camino. ¿Cuál es el camino? El arrepentimiento y el acercarse a Dios. El salmista no pierde de vista eso. ¿Por qué? ¿Por qué no pierde de vista? Porque ya lo vivió. Porque acaba de acercarse como pecador. Es no perder la ilación de lo que él está diciendo en su pensamiento. Ambos extremos espirituales necesitan aprender a caminar por el camino trillado de Dios, por donde a todos nos pasa. Por eso miramos a Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, David. Mírenlos, por favor. Por ese camino usted va a andar. Bueno, pueda que no sea rey, pero por la lucha y la dificultad va a pasar, aunque con el Señor reinamos. Sí, señora. Sí, el pecador hay veces nos indispone, pero hay que pedir por la salvación de ellos. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Enseñará a los mansos su carrera. No voy a profundizar mucho, si no nos alcanza el tiempo.
Todas las sendas de Jehová. ¿Qué es senda? Círculo o surcos. Todas las sendas del Señor son para manifestar su misericordia, para moldearnos, para enseñarnos. Échele una miradita a la persona que tiene a su lado. Participa de pecado. Tan bella como se ve, participa de pecado. Tan lindo como se ve, participa de pecado. No idealicen. Por favor, no idealicen. Eso es lo peor que puede hacer el ser humano. Idealizar las personas y pensar, qué cambio tan extremo. Aquí nos están diciendo que es un trabajo y un caminar para toda la vida. No idealicen. Perdónenme si les bajo un poquitico, les saco un poquitico la presión a esa olla. Se nos estalla. Se nos estalla. Somos personas que venimos caminando, que venimos aprendiendo y que el Señor nos ayudará a concluir la tarea. Aquí no hay perfectos. Posicionalmente en Dios sí. Pero por eso le dije, mire a su hermano. Su hermano es un redimido por la sangre del Señor. Dios es grande. Me gusta esta palabra. Es gracioso. Cuando hablamos de la palabra gracioso, ¿qué es? Que tiene un amor que yo no merezco. Por eso utilizo la palabra gracioso. Tiene un amor que yo no merezco. Y es gracioso ampliamente. Y nos perdona una y otra vez. Una y otra vez. ¿Usted otra vez en las mismas? Él nunca dice eso. Un día aprenderás. Un día sabrás lo que es este camino. Los caminos y senderos de Dios no son temporales, sino que requieren un compromiso permanente. Para recibir y actuar adecuadamente sobre las enseñanzas de Dios, uno debe lidiar completamente con los efectos nocivos del pecado, la transgresión y la iniquidad. El pecado, como no huele, y aunque sí tiene un olor, el pecado tiene un olor. Miren, si nos vamos a trasladar a vivir a San Benito, los que saben qué es San Benito, hay curtiembres. Cuando usted entra a las curtiembres, usted detecta ese olor desagradable, pero después de una hora se acopla. Es increíble, se acopla. Y ya comienza a vivir y a convivir con ese olor. Debemos de tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice que unos huelen a vida y otros huelen a muerte. Hay que tener mucho cuidado de estar permitiendo vivir, no porque San Benito sea malo, es por las curtiembres, ustedes lo saben. Pero hay olores que son muy malos y hay olores que son muy buenos, como los olores del amor, son bonitos. Los caminos y senderos de Dios no son temporales. Y les decía que para recibir y actuar adecuadamente las enseñanzas de Dios, de recibir las enseñanzas de Dios y trabajarlas en mi vida, debo entender que las enseñanzas de Él son para sacarme de ese ambiente pecaminoso. Es importante. Versículo 12 dice que Dios proporcionará orientación para las elecciones de la vida, para las decisiones. La persona que hace eso será reconfortado en su alma y va a dejar un legado precioso. A ver, lo leemos. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Les hablaba del pacto hace rato, porque es lo que el Señor ha dicho: voy a estar con ustedes. Este será mi pacto en la casa de Israel. Escribiré mi ley en sus mentes y corazones y haré que caminen en mis estatutos y que los cumplan. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también
mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y cuando le enseñe el camino que ha de escoger, él gozará de bienestar y su descendencia tendrá herencia. La comunión íntima del Señor, a quien él le muestra sus cosas, es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Tan sencillo. ¿Sí es entendido, no? Si usted tiene comunión con Dios, usted disfruta de vida eterna. Y si usted tiene comunión con Dios, la ley del Señor viene siendo trabajada en su mente y en su corazón, sencillo. Y usted conocerá el pacto de Dios y vivirá tranquilo. ¿Y qué va a hacer usted? Enseñarle a sus hijos. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Son los futuros líderes del mañana, hablando de la palabra del Señor y diciendo, como lo digo yo, mi madre me enseñó. Mi madre me enseñó este camino. Y luego seguirán ellos, o mi padre me lo enseñó. Sencillo lo que está escribiendo aquí el rey David. Otra imagen. Tenemos que orar por los que nos maltratan. Es tan difícil. Es tan difícil. Yo hay veces miro a esa persona y digo, Señor, de verdad que si su merced me diera el poder, ya no existiría. Sí, ya no existiría. Yo se lo he dicho al Señor. Pero como no tengo ese poder, usted me dio poder para perdonar, poder para... Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero para que me sean testigos. Entonces, Señor, tu poder se efectuará en mi vida y me ayudará a amar a esta persona, aceptarla tal cual es, de la manera que tú me aceptas a mí. ¿Y dónde queda la jactancia? Dijo el apóstol, excluida. No tiene lugar en nosotros. Vamos llegando al final. La comunión íntima de Jehová es con los que temen, con los que le temen. A ellos les hará conocer el pacto. Mis ojos están siempre mirando al Señor, porque Él sacará mis pies de la red. La red siempre está en el camino. La red es parte de la trampa. Él sacará mis pies de la red. Solo los creyentes fieles serán llenos del Espíritu Santo. Podrán entender todo lo que Dios revela a través de su palabra. Incluso porciones proféticas y aún escondidas. Ustedes lo saben. Clama a mí y yo te responderé. Es que ya solo con eso es... A ver, por favor, un momento, reflexión. Si así hay un programa radial cristiano, quiero que piensen en esto. Que el Eterno les salve a ustedes. ¿Usted sabe cómo trasciende eso? Que el Señor llegue en la noche, se sienta en su cama, voy a hablarlo antropomórficamente, y quiere hablar con usted. Cuando le dice, levántate y ora. Quiero que hablemos. ¿Usted sabe ese privilegio tan extraordinario? Eso es para los hijos de Él, para los que caminan en la fe, para los que saben que Él nos está hablando, que nuestra descendencia caminará con Él. Yo quiero que piensen por favor un momento en eso. Él nos revela su palabra. Él nos muestra las cosas que no vemos. Podemos leer un texto y no lo vemos. Cuando comencé con los salmos, llegué al Salmo 3 y ya estaba cansado. Yo dije, Señor, ¿cómo voy a mirar si solo son oraciones? ¿Cómo voy a explicar cada salmo? Y eso como que tiene una visión borrosa. Y comienza cada salmo a organizar sus letras y a mostrar. Y ha sido para mí espectacular. Propóngase usted mismo, saque un salmo y estudie. Saque el 30, 32, 35, cualquiera que usted quiera. Y saque su estudio ahí. A ver en qué acuerdo llegamos el día que nos toque la exposición. Eso es bueno. Eso es buenísimo. Ver cómo el Señor le endereza las cosas. Mire, un ejemplo muy sencillo.
Su merced está esperando que le venga una bendición de aquí y el Señor la tiene acá. Y usted está esperando y mire, mire, mire. Yo creo que ya, no, la bendición está ahí. Ejemplo, hay personas que están esperando 1.000.000 de pesos para poder comprar lo que necesitan. Y el Señor dice, muévase aquí, no hay 1.000.000 de pesos, pero tome lo que necesita. Es aprender los movimientos. Obvio que no podemos conocer la magnitud del Señor, pero vamos aprendiendo. Enséñame tus caminos, oh Señor. Y de aquí para allá comienza desde el versículo 14 con los asuntos internos que requieren ser resueltos personalmente, tanto en el corazón de David como en el corazón de nosotros mismos. Primero, debemos abordar el pecado interno. ¿Se ha mirado qué tiene usted? Bueno, Selah. Medite. ¿Qué tiene usted que le hace daño a los demás? Pecado es ser autosuficiente. Eso es pecado. Porque todos lo relacionamos como el fruto, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne que son tan. Pero hay otros pecados adentro, el orgullo, la altanería, la soberbia, la envidia. No puedo ver que alguien prospere, me ofendo. Hay gente que es así. Uy, es que siento una rabia. El celo santo, eso no es celo santo. Hay gente que Dios les pone las cosas y se las da así. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Amargarme? A mí me tomo un vinito mirando como... Y así el otro es tomando vino. Tranquilo. A usted le dan lo suyo, a mí me dan lo mío. Es un ejemplo. A cada uno le dan lo suyo. ¿No? Dijo Pedro, viendo al Señor hablar con Juan, Señor, ¿y Juan qué? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y usted qué, hermano? Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿cuál es su problema? Ocúpese de lo suyo. Sencillo. Sencillo. Señor, cambia nuestro corazón. Señor, transfórmanos. Señor, tú sabes que desde mi juventud traigo unos pecados ahí metidos. Señor, que yo los tengo muy camuflados, que a nadie se los muestro, pero tú sí me conoces, tú sí me entiendes, Señor. Enséñame tus caminos, oh Señor, y enséñame a caminar por la senda espiritual verdaderamente. Así mis hijos y mi generación te van a conocer. Me da vergüenza decir delante de la congregación o aún en mis oraciones lo que en mi mente se teje. Pero ante ti esas palabras son dichas como si fueran gritos en plaza pública. Debemos abordar el pecado interno antes de pasar a abordar los antagonistas o los externos. ¿Me hice entender? Sí. Gracias. Cuando digo me hago entender, no es porque ustedes no me entiendan. Es que hay veces soy tan trabado de palabras que puedan no explicarme bien. Antes de estar mirando el pecado de los demás, examinemos el nuestro. ¿Cómo lo hizo David? Señor, tengo una disyuntiva en mi corazón, Señor. Yo sé que los que confían en ti no serán avergonzados, pero que yo no sea avergonzado, Señor. Pero debido a qué es esto, pues al pecado que camina en mí, y primero presenta el pecado de él. Y le dice, Señor, mírame desde tus ojos amorosos, mírame desde tu santa compasión, mírame desde tu misericordia y perdóname, Señor. Y cuando él entiende, dice, y también tú les enseñarás a los demás el camino. Y comienza a descansar. Comienza a descansar. La oración siempre nos lleva a un descanso. El versículo 15 dice, si miro a mis enemigos, pierdo la paz. Si se pone a mirar lo que los demás tienen, se desconcentra.
Céntrese en el camino donde el Señor lo va llevando. Por eso quise abordarlo desde otro ángulo. Si miro a mis enemigos, pierdo la paz. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, Señor. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y su merced sabe que hemos estado batallando, hemos ido a la guerra, Saúl está molestando, me han sucedido muchas cosas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Le dije, mire esto desde los dos ángulos. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Y esto nos recuerda que debemos orar siempre por los demás. Y más aún por la redención de esas personas. David, como autor de este salmo y rey de Israel, estaba muy consciente de que la situación de la nación generalmente era paralela a la suya. ¿Me lo entiende? Si la iglesia está mal, yo estoy mal. Es así de sencillo. Tenemos la tendencia a mirar que la iglesia está mal y yo estoy bien. Y el rey dice, no. Si el pueblo está en congoja, es por culpa mía, Señor. Ayúdame, enséñame tus caminos, dame la tranquilidad. La tendencia, ustedes han oído la escalera farisea, ¿no? Los fariseos siempre suben en santidad. En el Señor no existe esa escalera, es un camino. Suba, suba, eso, adelante. Eso es una escalera farisea, de metas y logros. En el Señor es de formación y transformación. Donde el que cae se levanta, y aquel que levante un día me ayuda a mí porque también me caí. Es la enseñanza de camino al Calvario. José de Arimatea y otros personajes que hay ahí. No existe esa escalera hacia arriba. Spurgeon la describe como una escalera hacia abajo. Parados en el orgullo, descendiendo hasta ser siervos. Me parece más excelente, pero en el Señor es un camino. Es un camino donde vamos a encontrar muchas situaciones. Para eso el Señor nos puso una familia, para que nos ayudemos, para que nos apoyemos, para que oremos los unos por los otros, para que llevemos las cargas los unos a los otros. Eso fue lo que el Señor dijo, y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, hermana, por ese. A nosotros se lo va a repetir otra vez. Es cierto. Terminamos. Nos recuerda que debemos orar siempre por los demás, y aún más por su redención. David, como autor de este salmo y rey de Israel, estaba muy consciente de que la situación de la nación generalmente era paralela a la suya. Él intercede por ellos, por el pueblo. Pregunta, ¿con qué frecuencia esperamos en el Señor? ¿Y por qué es tan raro que no lo hagamos? Verso 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Por eso no podemos ser indolentes. Debemos pensar en todos y mutuamente. Así llevamos un pastorado todos muy ejemplar. Y algo que extracté de este salmo es que uno no puede ser bueno con uno mismo. ¿Me lo oyó? Uno no puede ser bueno con uno mismo. Eso es una locura. Es una cuestión egoísta. Por eso se apela a otra persona para que manifieste su bondad, para que manifieste su misericordia, para que manifieste su gracia. Para usted es muy delicioso poder manifestarle a la persona que quiere
ese detalle. ¿No? Es un deleite. Y eso es lo que el Señor hizo con la creación. Fuimos creados para alabanza. Fuimos creados, a ver, pongámosle un poquito de sentido a la palabra. Fuimos creados para alabar su gloria, su gracia. ¿Y cómo lo alabamos? Pues con esto que el salmista nos está diciendo. Señor, tú has dicho que me ayudarás, tú has dicho que me redimirás, tú has dicho que me llevarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Uno no puede ser bueno con uno mismo. Y lo repito, es una locura, es una cuestión egoísta.